Romi es una entidad sin ánimo de lucro que va dirigida a la mujer gitana. El objetivo principal de Romi es la promoción integral de la mujer gitana, así como su lucha contra el racismo y la marginación social. La historia de Romi comienza en el 1994, cuando un grupo de mujeres gitanas de edad más mayor se dan cuenta que hay mucho tipo de asociaciones que ayudan a gitanos o a otro tipo de colectivos, pero ninguna que va dirigida a la mujer. En sí la mujer, globalmente no la gitana, tiene más dificultades. Pues imaginaros, la mujer gitana tiene una doble discriminación, por lo tanto es súper importante que haya un espacio específico para ellas. Yo llevo un grupo de mujeres gitanas y hacemos jornadas, talleres, actividades, salidas, todo para ayudar a la mujer gitana, aunque ayudamos a cualquier mujer, pero sobre todo nuestro objetivo es ayudar a la mujer gitana. Que ellas se empoderen y sean independientes, sepan ir a buscar trabajo, a hacer un currículum, a mandar un email. Lo mismo vamos a un museo que a un parque a hacer talleres. Ellas lo notan como una salida, como un despeje de su cabeza. Para ellas es muy emocionante. Tenemos área de educación, vamos a los calls a hacer talleres. La educación es un área un poco complicada, ¿vale? Porque a día de hoy sigue habiendo muchísimo asentismo, por desgracia, del pueblo gitano. Es importante cuando el profesorado también apoya de una manera más especial a los niños gitanos, que entiendan de dónde vienen esos niños, qué necesitan, que no son igual que otros niños, por desgracia, porque en sus casas no han vivido la educación de esa manera. Necesitan un poco más de empuje y de creérselo y de empoderarlos a los niños también. Eso es lo que intenta Romi cada día en los colegios que va. Contamos con un perfil muy variado de técnicos y técnicas y mediadores y mediadoras para el trabajo en la asociación, porque ya que atendemos a gente diversa, sabemos que necesitamos un grupo de trabajo que se acople también a sus necesidades. Es verdad que ha aumentado por culpa de COVID la actividad, porque hay mucha más necesidad, por lo tanto tenemos mucha más demanda, la que es muy difícil llegar a todo el mundo. A cualquier mujer que lo necesite, aquí estamos, seguimos trabajando y luchando por la igualdad de las mujeres, así que nuestras puertas están abiertas a todo el que lo necesite. Tengo yo mi cabecita